De Dios. Realmente es agradable realmente estar aquí de verdad. Vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad? Ustedes conmigo y yo con ustedes, sobre el tema que el Señor me permitió tomar en esta noche. Y mientras esta tarde descansaba un ratito, luego me paré y abrí la Biblia y me cayó en uno de los libros de la Biblia que me gustan mucho. Y justamente combiné lo que estaba leyendo, o yo no, el Señor me combinó, me trajo a mi mente justamente el tema. Y reflexionaba en la parte que estaba leyendo, y es sobre la parte de Moisés, cuando en el Éxodo 7, cuando el pueblo estaba enojado porque ya no tenían agua para tomar. Y me quedaba meditando sobre las cosas que el pueblo había visto al Señor hacer durante todo el camino, desde que salieron de Egipto hasta las diferentes paradas que tuvieron que hacer para reposar y dormir. Realmente me compuje mucho, porque uno en lo humano a veces dice, pero ese pueblo era malo, eso era un pueblo bien difícil, que aún viendo la mano del Señor obrar de tal manera, desde que le llegaba la primera tribulación, el primer proceso, se le olvidaba quién era Dios. Y realmente meditaba bastante en esta palabra, porque el tema de esta noche es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y cuando digo que combinaba el tema con lo que estaba leyendo en la tarde, es cuando el pueblo casi apedrea a Moisés por la situación de que ya ellos no tenían agua. Y él, al ver que el pueblo le estaba prácticamente por golpear, él va donde Dios y le hace la pregunta: Señor, ¿qué voy a hacer con el pueblo? Mira, casi me apedrean. Y el Señor le dice que salgan de donde están, que salgan de ese pueblo que era en el monte de Ridín, si no estoy mal recuerdo, y que se fueran al monte Oreb, a la montaña Oreb, y que allí, en la montaña Oreb, el Señor lo iba a encontrar encima de la peña. Y le dio las instrucciones a Moisés de cómo lo iba a hacer. Moisés fue obediente. Moisés condujo al pueblo al monte Oreb, justamente donde el Señor le dijo. Pero sin embargo, podemos ver que la peña dio agua. ¿Dio agua? ¿Sí o no? Sí, la peña dio agua. Lo que el pueblo le estaba exigiendo a Moisés se cumplió, porque el pueblo quería agua y Moisés, a través de Dios, le proveyó esa agua. Y justamente podríamos decir que la voluntad de Dios estuvo con Moisés en ese momento a través del milagro. ¿Qué creen ustedes? Que porque la peña dio agua, la voluntad de Dios era esa. No sé, en el espíritu cuando meditaba en esta palabra entendía que no, porque sí hubo un milagro, sí subió el milagro del agua, pero ¿por qué razón el Señor se enojó por lo que Moisés hizo con la peña? Porque la voluntad de Dios era que él golpeara la peña y que se diera la honra. Esa era la voluntad de Dios. Quien estaba en la peña era el mismo Dios, según la palabra, porque la palabra dice: ve al monte Oreb y yo estaré allí encima de la peña. Quien iba a hacer el milagro no era Moisés, era Dios. La voluntad de Dios era que el pueblo reconociera que era Él, como Dios, quien iba a hacer el milagro, no Moisés. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, a veces nosotros queremos que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas, pero como surge el milagro, como surge lo que le estoy pidiendo,
como permitió el Señor que se diera, muchas veces eso que alcanzamos y que el Señor permite, no necesariamente es la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces clamamos tanto al Señor, Señor quiero esto, y el Señor nos dice, espera, no es el momento. Y nosotros escuchamos que Dios nos dice que no es el momento, pero nosotros intensificamos la oración. Señor, yo quiero eso, Señor, yo quiero eso. Y después dice el Señor, bueno, mío, no es el momento, pero como tú lo quieres tanto y lo anhelas tanto, tómalo. Lo recibí, lo tengo. Quería la universidad que quiero, tengo la profesión que quiero. Y le preguntaste al Señor, Señor, ¿es la voluntad tuya que yo entre a esa universidad? ¿Es tu voluntad que yo estudie esa carrera universitaria? ¿Es la voluntad tuya que aunque mi mamá no quiera ni mi papá, es el novio que yo quiero? Le preguntamos al Señor en todo momento, con exactitud, si es su voluntad verdadera en nuestras vidas. Porque muchas veces le preguntamos al Señor, yo quiero esto, que se haga tu voluntad, pero yo estoy haciendo una parte, estoy trabajando para que lo que yo quiero se dé, pero yo todavía no estoy esperando la confirmación del Señor. Y muchas veces conseguimos aquello y se nos olvidó que esa era la voluntad de Dios. Y nos pasa como le pasó a Moisés. Dijo que era la voluntad de yo. Y se convierte en la voluntad de yo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos ayude a ser paciente para poder esperar en Él. Hace un buen tiempo yo escuchaba una prédica de un pastor. A veces cuando estoy muy cansada, prendo el televisor, dice el doctor que eso es bueno a veces distraer la mente. Y puse una prédica y me llamó tanto la atención esa prédica, porque era un pastor muy famoso, muy reconocido, y dice que lo invitaron a una campaña de 7 días de sanidad. Él tenía, el Señor había puesto en él el don de la sanidad, y dice que el primer día sanó más de 300 personas. Salieron de esta campaña una noche 300 gente. Ya usted sabe que al otro día no habían 300, había el doble, porque esos 300 llevaron más. Y al 5.º día, dice él, que el ángel le visitó y le dijo que recordara que se estaba enfocando mucho en la sanidad y estaba dejando a Dios de un lado. El 6.º día vuelve el ángel y le visita y le dice, recuérdate que le estás dando mucha prioridad a la sanidad y estás dejando de un lado al Señor. Dice que en el 5.º día él pidió que le trajeran a la persona más enferma que podía existir en la comunidad. Y le llevaron una niña con condiciones muy especiales, había nacido con cierta mongolidad y desde pequeña sus huesos no se desarrollaron. Dice que él oró por una hora y media, y a la hora y media la niña recibió sanidad y sus huesos comenzaron a crecer delante de todo el mundo. Eso fue el 5.º día, justo el día que el ángel le visitó. El 6.º día él pidió lo mismo, que le llevaran otra persona que estaba justamente en condiciones deplorables de salud. Y justamente el ángel le visita mientras oraba antes del servicio y le dijo que se recordara del Señor. El objetivo es que el 7.º día eso estaba lleno, porque él volvía a sanar. Y dice que comenzó a orar por una niña sorda que tenía problemas en un oído y no escuchaba. Y cuando comenzó a orar, la niña dejó de escuchar de su otro oído. Cuando le dijo que hablara, la niña enmudeció y la niña dejó de ver. Y le dijo a la madre, después de 2 horas orar, que se la llevara. Cuando pasa el siguiente, tampoco logró nada. Cuando pasó el número 3, tampoco nada. Y se tiró de rodillas y le pidió perdón a la congregación, porque el ángel le había dicho que él se estaba olvidando de lo principal,
que era Dios. A veces la voluntad de Dios en nuestras vidas es clara, porque la palabra está escrita. La voluntad de Dios está en la palabra. Pero a veces nosotros, cuando comenzamos a crecer y a conocer, se nos va olvidando, como a este pastor, que el milagro nada más no es la sanidad, que el milagro es Jesús, que el milagro es Dios, y que así como Moisés en la peña, no fue Moisés, el milagro no era para Moisés al golpear la peña, que por Moisés llegó el agua, era que la peña era Jesús, era Dios que estaba en la peña, porque la palabra así se lo dice, así lo dice en el Éxodo 7, que Él iba a estar en la peña. Jesús era quien le iba a dar el agua a ellos. Sin embargo, miren cómo terminó Moisés por no escuchar en determinado momento la voluntad de Dios. Vamos a sustentar nuestra prédica de esta noche, nuestra exhortación de esta noche, con algunas preguntas y con la lectura de la palabra. Tengo algunos versículos y algunos de ustedes tienen unas partecitas que ya pronto vamos a utilizar. Tengo 3 preguntas para la asamblea. La primera es: ¿alguna vez pensaste que la voluntad de Dios para ti es difícil? ¿Han pensado ustedes, han analizado la voluntad de Dios en su vida? ¿Es difícil para usted la voluntad de Dios? Es una pregunta. ¿Fue difícil? ¿Es difícil? ¿Quién me responde? ¿O es fácil? ¿Es fácil seguir la voluntad de Dios? ¿O es difícil? Difícil. ¿Es difícil? Es difícil. Si yo le pusiera a Abraham aquí delante a ustedes y ustedes le hicieran esta pregunta a Abraham: Abraham, ¿fue fácil o fue difícil entregar a tu hijo, el único que te dieron a los 100 años? ¿Qué usted respondería? ¿O qué respondería Abraham? Difícil. Y si le preguntamos a Job, después de haber perdido a su esposa, sus hijos, su caballo, todo, si era fácil o era difícil seguir la voluntad de Dios, ¿qué Job respondería? Difícil. Y si pasamos por muchísimas personas de la Biblia, por ejemplo, y le preguntamos lo mismo, muchos van a decir que es difícil seguir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en muchas ocasiones no es nuestra voluntad. Y cuando no es nuestra voluntad, entonces nos va a doler, porque no es lo que quiero, porque no es lo que deseo, porque va en contra de lo que yo ahora mismo estoy deseando. Y como va en contra, entonces me va a doler. La voluntad de Dios es difícil, porque negarse a usted mismo es difícil. Cuando usted quiere levantarse a las 5 de la mañana para orar, y usted lo que tiene es sueño y quiere seguir durmiendo, es difícil la voluntad de Dios. Cuando Dios a través del Espíritu Santo te dice: tírate, que hay gente allá afuera necesitada de esa oración. O cuando tú no tienes nada en la despensa y tú tienes que adorar al Señor y decirle: gracias, Señor, porque no tengo nada que comer en este día. O cuando tú tienes un examen muy importante de tesis y tú no tienes las condiciones económicas para sustentar esa tesis. Agradecer al Señor en ese momento y seguir su voluntad es difícil porque duele. Quizás ninguno de los que están aquí han pasado el proceso de perder un hijo. Gracias le doy al Señor, yo tampoco. Pero en esta semana me tocó vivir muy de cerca con una compañera lo que es perder un hijo. Y en muchas ocasiones la vi levantar la mano y decir: Señor, no te quiero fallar, pero es que me duele. Muchas veces la vi hacer esa actitud. Y es difícil aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas, hasta en la muerte. Seres queridos todos hemos perdido.
pero sabemos que la voluntad de Dios para nosotros, ¿cómo es? Buena. Buena y perfecta. Y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo es la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo es? ¿Cómo queremos nosotros que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas? Si me preguntan a mí, le diría, bueno, que no me cueste, que no me duela. Porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere que le duela? Pero eso es algo inevitable, porque yo tengo millones de cosas que no son agradables ante los ojos del Señor. Y su voluntad es quitármela para yo poder obtener la victoria en Él. Y yo tengo que estar reconociendo que eso es la voluntad de Dios para mi vida. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él se sacrificó en mandar a su único hijo. ¿Para qué? Para que todos procedamos al arrepentimiento y todos seamos salvos. Pero para eso hay que pagar un precio. Y es escuchar la voz del Señor. Y es seguir haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hace un mes casi, teníamos la semana de jóvenes y hablaban sobre el tema más de Dios. Pero si usted quiere más de Dios es porque usted está dispuesto a querer la voluntad de Dios en su vida. Si usted quiere más de Dios es porque usted está dispuesto que aunque le duela, dejarse guiar por Dios. Porque si no se deja guiar por Él, entonces usted estaría yéndose por otro camino. Vamos al libro de los Romanos en su capítulo 12, Romanos 12, y vamos a ver cómo es la voluntad de Dios para con nosotros. Dice Romanos 12 en su versículo número 2, la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Por qué la voluntad de Dios tiene que ser agradable? ¿Por qué es agradable? Porque Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe cuál es el mejor camino que nosotros tenemos que tomar para poder llegar y recibir la corona que la palabra dice que vamos a recibir si no nos desviamos. Entonces todo lo que Él da es bueno, por eso es agradable, es dulce. Cuando algo es agradable es dulce. Tú te deleitas en eso porque es agradable. Entonces, Él es bueno. Su amor es agradable. Nos llena. Entonces, tenemos que reconocer que la buena voluntad de Dios es agradable para nuestra vida. Entonces, también dice que es perfecta. Cuando algo es perfecto es porque no tiene errores. Entonces la voluntad de Dios en nuestra vida es perfecta. Cuando Dios nos corrige es para perfeccionarnos. Cuando Dios nos permite pasar por X determinado proceso es para enseñarnos y para cada día nosotros seamos más parecidos a Él. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestros ojos, ¿dónde tienen que ir? En Jesús. Si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor de nuestra fe, entonces la voluntad de Dios en nuestra vida será perfecta, así como Él la quiere. Entonces tenemos que desenfocarnos del mundo y enfocarnos en los ojos de Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en una sola dirección,
en la dirección del Todopoderoso, en la dirección de Jesús. Porque si están fuera de esa dirección, entonces estamos viendo cosas que no son agradables a nuestro Creador y su voluntad no va a ser en nuestras vidas. Yo tengo aquí 5 pasos que dice que debemos comenzar por reconocer en primer lugar que nuestro Padre Celestial desea comunicarse con nosotros cada día para que su voluntad sea cumplida en nosotros. Y en base a 5 pasos, nosotros vamos a determinar cuáles cosas nosotros tenemos que hacer para que la voluntad de Dios en nuestra vida cada día sea mejor. ¿Quién tiene el paso 1? Adelante. Orar con sinceridad y humildad. Y dice Salmos 4:5, ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Orar con sinceridad y humildad. Nuestro primer paso para nosotros poder seguir la voluntad de Dios consiste en orar con sinceridad. ¿Qué es orar con sinceridad? Demostrándole al Señor nuestro corazón. No es levantarme, Señor, buenos días, te quiero mucho, bye, y me fui. Y al otro día, Señor, buenos días, ¿cómo estás? Y me voy. Y hacer de esto una rutina. Yo siempre he escuchado que orar es hablar con Dios. Y hablar, es conversar con Dios. Pero cuando tú lo haces sinceramente, entonces tú traes emociones a esa conversación. Tú traes amor, tú traes entrega a esa conversación. Entonces, para que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas, nosotros tenemos que orar sinceramente con Dios. Orar sinceramente con Él. No es tener un diálogo por tenerlo, como lo tengo con un compañero cualquiera. No, es que estoy hablando con mi papá. Es que tengo que preparar el escenario, porque es con mi papá que yo estoy hablando, o voy a hablar. Entonces debe de haber una preparación para ese diálogo. Es como, por ejemplo, que usted invita a los pastores a su casa. ¿Usted lo va a recibir en pantalla y brasier? No, usted se prepara para tener un diálogo con ellos. Si usted lo hace con ellos, que son de nuestra vida secular, imagínese cómo usted va a conversar con su papá. Entonces tiene que haber una preparación para que pueda conversar con él. El segundo punto es, el punto 2. Actuar sin demora respecto a las impresiones espirituales. Hay una cita bíblica, ¿la buscaron? ¿Buscaste la cita bíblica? ¿Cuál es la cita bíblica que dice? Salmos 51, 10 y 11. El que lo tenga puede leerlo. Amén, gloria a Dios. Para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, tenemos que darle paso al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es quien nos va a guiar, nos va a corregir y nos va a llevar por ese camino que el Señor quiere. Entonces, en este salmo podemos ver que le pide que no quite de él su presencia, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia del mismo Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, Él nos dota con ese Espíritu. Y cuando nosotros vamos con un corazón sensible, humilde, humillados delante de Él, entonces nuestro espíritu se conecta con el de Él. Y entonces ahí su presencia se puede sentir. Entonces por eso es que dice que no debemos nosotros actuar
actuar sin demora respecto a las impresiones del Espíritu Santo. También recuerden que el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros la facilidad de poder orar por otras personas cuando vienen a nuestras mentes. Y también nos corrige y nos reprende. ¿Quién tiene el número 3? Amén. Escudriñad las Escrituras a diario. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñad las Escrituras. Usted puede orar, pero si usted no va a la palabra, ¿cómo usted va a aprender del Señor? ¿Cómo usted va a saber cuál es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida? Entonces, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Sin ella es imposible escuchar la voz de Dios. Sin la palabra de Dios es imposible que nosotros podamos seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y el último punto, el cuarto punto, amén. Ven que hay una serie de pasos que hay que seguir para que la voluntad de Dios nosotros la podamos llevar fielmente. Muchas personas dicen, ya Jesús pasó todo lo que tenía que pagar por nosotros. Yo lo he escuchado de algunas congregaciones, ya no hay que ayunar, ya no hay que hacer sacrificios, porque ya Jesús lo hizo todo. ¿Y cómo doblegamos nuestra carne si no es atento al sacrificio? ¿Cómo podemos nosotros demostrarle al Padre? Recuerden que el ayuno va acompañado ¿de qué? De la oración, para que sea efectivo. Porque si usted se pone, usted lo que va a pasar hambre. Una cosa es pasar hambre y otra cosa es ayunar con un propósito. Usted ayuna por un propósito, pero usted encomienda ese propósito al Señor. Dice que cuando David tuvo procesos, ¿qué hizo David? Se vistió de cilicio. En la palabra, en la Biblia, muchas personas utilizan el concepto se vistió de cilicio, hizo ayuno. Cuando la reina Esther fue donde el rey, ¿qué hizo ella? Declaró 3 días de ayuno. Porque en los ayunos hay un misterio en el cual el Señor se place en revelarse a nosotros de una manera. No sé en el caso de alguno de ustedes, por lo menos voy a hablar por mí, en mi caso. El Señor de una manera especial habla a través de ese sacrificio que uno le entrega al Señor a través de la oración y el ayuno. El número 5, ahora sí. El 5, ¿quién tiene el 5? Ser digno y adorar. ¿Y el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese no era el versículo. Gloria a Dios, ese sí es el versículo. Ser digno de adorar. Es el punto número 5. Y con ese versículo podemos ver quién es el único digno de ser adorado en todo momento. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la majestad. Él es el único que la merece.
Así, mis hermanos, que si nosotros podemos en este día discernir esta palabra, que podamos nosotros determinar que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, pero no a mi modo, no por momentos o circunstancias, sino que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas en todo momento y en toda circunstancia, dándole a Él, como dice ese punto número 5, todo el honor y toda la gloria. Hay una parte que dice en 1 de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. La palabra santificación sabemos que significa limpieza, ¿verdad? Entonces, Dios en esta noche nos dice que su voluntad quiere que nosotros seamos totalmente limpios para Él, que permanezcamos en esa limpieza para que podamos escuchar y ser guiados por su Espíritu Santo, para que su voluntad, su santa voluntad, como dice Romanos 12:2, sea agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén. Pues que Dios les bendiga. Amén. Y esta